Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a nuestro encuentro semanal. Les acompaña la licenciada Adriana Gómez desde la Cátedra de Bioética y Derechos Humanos. Esta semana estaremos hablando sobre los conceptos asociados a la ética. Vamos a recordar brevemente lo que vimos en la clase anterior, y es que hablamos sobre la ética como aquella parte de la filosofía moral donde se aborda el tema de la moral, de cómo debería ser el comportamiento de las personas en sociedad. Pero no es solamente hablar de paz, de justicia, de libertad. La ética nos plantea también fuertes dilemas, sobre todo en situaciones problematizadas en la sociedad. Por ejemplo, temas controversiales como el aborto, como la homosexualidad. Son cosas que se siguen debatiendo y se siguen reflexionando y son objeto diariamente de reflexión en el campo de la ética. Entonces, ¿qué lograremos en el día de hoy? Pues seguir profundizando sobre los conceptos que son asociados a la ética, y para eso presentamos el siguiente esquema. El día de hoy vamos a comenzar con la actividad de las dramatizaciones. Ya se leyeron el material que les mandé y el equipo número 1 va a comenzar hablándonos sobre lo que es la moral y el derecho y la moral y la religión. Para ello vamos a ver las pautas dadas en la lista de cotejo. La modalidad de la clase de hoy va a ser de manera expositiva porque estamos en esta modalidad virtual. Sin embargo, quiero que tomen lápiz y papel porque les va a tocar entonces anotar los conceptos, anotar los puntos más importantes que se van a tratar aquí. Para el final de nuestra clase vamos a hacer un debate grupal. Así que tomen lápiz y papel y apunten sus conceptos. Sobre la moral, nos cuenta la profesora Adela Cortina que es esa manera de reflexión que tenemos para calcular de una manera inteligente las consecuencias positivas y negativas que podemos tener con nuestro comportamiento. Por su parte, el profesor Zapata nos dice que la moral es aquel legado de normas, bien sea escritas o no escritas, que se pasan de una generación a otra, en la confianza de que esas normas van a llevar a las personas a llevar una vida recta, a llevar una vida con el máximo de la felicidad posible y con el mínimo de las penurias necesarias. Podríamos decir entonces que la moral lo que hace es darnos unas normas para orientar la acción humana, respetar las cosas que son en sí valiosas, hacer una búsqueda y un cálculo razonable de la felicidad y del placer, y decimos que es un artículo de primera necesidad en nuestra sociedad por todos los cambios acelerados que estamos teniendo en estos tiempos. Es importante recalcar y tener presente siempre nuestra moral. Entonces veamos un poco lo que tiene que ver con la moral y el derecho. Cuando hablamos del derecho, ya si hablamos de esas normas que son escritas, que están en códigos, que nos dicen y nos dictan leyes de cómo debemos comportarnos. Entonces vamos a ver cómo se hace esa comparación entre la moral, que son normas, y el derecho, que también son normas, y ya lo vamos a ver. Decimos que lo que tiene que ver con las normas en el derecho viene desde lo externo, que tiene que ver con el Estado, con esas personas que dictan las leyes. En cambio, en la moral
esas normas son internas, son del individuo, de la familia, de la sociedad, pero es en un ámbito más interno. En el ámbito del derecho, es el Estado, son los entes los que nos dicen cómo debemos actuar y cuáles son las formas de coacción que tienen para que se cumplan. En cambio, en la moral, nosotros nos dictamos nuestras propias normas y somos nosotros los que nos convencemos, o somos las personas que, si bien queremos o no queremos comportarnos de distintas maneras, nadie nos obliga, es algo voluntario. En lo que tiene que ver con las consecuencias en el derecho, eso está escrito y está estipulado, las consecuencias y el castigo que hay para el incumplimiento de esas normas. En cambio, en la moral decimos que somos nosotros mismos los que nos castigamos, los que tenemos remordimientos de conciencia, los que vemos cómo nos perjudica el no llevar a cabo nuestra moral. En nuestra salud física, en nuestra salud psicológica, se ve reflejado cuando hay ese dilema entre si lo hago bien y si lo hago mal, y soy yo mismo el que me impongo el castigo. Fíjense bien lo que tiene que ver la moral y la religión. Ya hablamos que en la moral tenemos normas, las religiones también tienen sus normas y se dictan, depende de la religión, depende de la sociedad, de la cultura. Y esa religión a veces, o el deber ser, es verla como esa situación divina que nos lleva a un ideal, a un cumplimiento de cosas sacras, ¿verdad? Pero a veces también se ha tergiversado o se ha visto que se le ha dado una connotación también de castigo, y entonces ya no es ese ser supremo que se ve como el que perdona, como el que todo lo da. También se quiere ver a ese ser supremo como el que vigila, el que regula y el que castiga. Por eso es importante que lo abordemos. Entonces, las religiones vienen a cumplir ese anhelo de las personas de no sentirnos solas, de tener una esperanza en una vida más allá, una esperanza de una justicia divina, una esperanza centrada en que vamos a tener algo más después de esta vida. Eso es en sí lo que buscan las religiones, fomentar y aflorar esa parte espiritual de las personas, que las personas se sientan esperanzadas y se sientan con fe en algo más allá de repente un término de vida sin mayores recompensas o sin mayores legados más allá de nuestra vida. Y ya a manera de cierre, vamos a comentar que para la próxima clase vamos a ver nuevos conceptos asociados a la ética y vamos a ver la dramatización del equipo número 2. Pero ahora nos toca la parte más divertida. Vamos a comenzar con nuestro debate virtual. Ya están comenzando a llegar los mensajes. Los esperamos. Vamos a leerlos. Nos comenta Isabel Pérez: lo importante de la moral es que nos muestra el camino a seguir en cada situación. Eso es muy importante. Luis Martínez: en mi casa aprendimos moral y valores y gracias a Dios a todos nos ha ido bien en la vida. Es que esa es la idea, Luis. Alicia Morales: siempre han hecho bromas sobre mi apellido. El apellido de Alicia es Morales, casualmente. Pero ahora sé que la moral es un valor inherente a los seres humanos. Bueno, ahora llevarás tu apellido con más dignidad, Alicia. José Canelón: ahora entiendo que es normal reflexionar sobre nuestro comportamiento, pues vimos que es parte de nuestra condición humana. Así es, José, el estar constantemente en esa reflexión. Bueno, resumiendo, podríamos decir que es muy importante que sigamos hablando, reflexionando, debatiendo sobre estos temas. La ética, la moral,
la moral y el derecho, la moral y la religión, tener claro qué es cada cosa y cómo eso nos afecta a nuestra vida, porque finalmente la moral, la ética, el derecho, la religión son cuestiones inherentes a los seres humanos, no somos ajenos a ellos, es algo que nos afecta como a todos los seres humanos en cualquier época. Entonces es importante saber que no tenemos ni premios ni castigos, solo consecuencias de nuestras maneras de actuar, y por eso tenemos que ser conscientes de lo que hacemos y por qué lo hacemos, y conocer esa línea de nuestra moral, tenerla bien clara para no tener esos debates internos ni esos problemas a lo externo.